Hola y bienvenidos un día más a este canal. En esta sección, este pato lector resumirá diferentes mangas, manhwas, webtoons y más. En esta ocasión vamos a resumir los capítulos 1 al 20 del webtoon Mi familia política está obsesionada conmigo. En una fiesta, un grupo de mujeres que se quejaba de cómo eran tratadas por su familia política, de repente, al ver llegar a la duquesa Pereshati, le preguntan con emoción cómo es en su caso, pero antes de que ella diga algo, llega el duque Terdeo, quien la abraza, seguido de su hijo adoptivo Celfius y su cuñada, Saoirse, que también se le une al abrazo familiar, pero es interrumpido por la llegada del tío de Theodore y su hija, además de la gran duquesa, quienes rodean a Pereshati. Antes de llegar a esta escena, regresamos en el tiempo, exactamente un año antes. Pereshati Sahar había perdido a ambos padres, era la heredera del título de su padre y aún contaba con la presencia de su madrastra, su hermanastra y Sif, su prometido, a los cuales amaba, hasta que, después de comenzar a padecer una terrible enfermedad, Pereshati se da cuenta de que Sif fue el culpable. La envenenó con un elixir tan eficaz que no dejaría rastros, para poder quedarse así con su dinero. Por otro lado, su madrastra le dice que si su padre no le hubiera dejado la herencia, a ella no le habría pasado nada. Y su hermana revela que tiene una relación con Sif. Y para apresurar las cosas, la madrastra coloca una almohada sobre su rostro, diciéndole que ellos usarán bien de su herencia, mientras Pereshati solo piensa que jamás los perdonará. Después de esto, ella despierta. Primero cree que todo fue un sueño, pero aún tiene un mal presentimiento, el cual incrementa al ver que Sif llega corriendo tal cual lo había visto antes, dándose cuenta de que realmente regresó en el tiempo justo antes de que la traicionaran, por lo que comienza a pensar qué puede hacer para cambiar su destino, y la única solución que se le ocurrió fue proponerle al gran duque Terdeo Lapillion matrimonio, ya que es el héroe de guerra que regresó cubierto de sangre, despertando así muchos rumores, los cuales habían aumentado cuando se divorció a los 2 meses de haberse casado. Pero sin importar eso, ella fue a verlo, aunque el duque la rechaza. Justo cuando se estaba alejando, Pereshati lo intenta detener, hiriéndolo por accidente. Ella le explica que sabe que regresó porque el emperador quiere que se case con la princesa, así que le propone evitar ese compromiso casándose con ella solo por 1 año, y que después se divorcien. El duque la vuelve a rechazar, y ante la negativa y en la desesperación, Pereshati empieza a morder sus uñas, comenzando a sentirse mal. La sensación era tan similar a lo que había vivido cuando fue envenenada, pero terminó desvaneciéndose y despertando en un hoyo, asustando a los pobres enterradores y sorprendiendo al duque. Él no se explicaba cómo volvió a la vida, pero le ayuda a salir de ese hoyo y se la lleva a la mansión, donde le comienza a cuestionar su hábito de morderse las uñas, además de que le dice que tiene que verificar lo que ha sucedido, por lo que se corta la mano y la coloca sobre la boca de Pereshati, quien vuelve a perder la conciencia, pero despierta al poco rato. Al ver esto, el duque le explica que en su familia hay una maldición que hace que su sangre sea venenosa, y como ahora ella lo sabe, en ese momento Pereshati cree que la va a matar, pero el duque le pide que se case con él por 1 año, tal como ella había propuesto, además de que le garantiza su seguridad, siempre y cuando ella permita que averigüen por qué es inmune a la maldición de la familia. Después de esto, Pereshati fue al cementerio, estaba frente a la tumba de su padre, y cuando llegaron su hermanastra, madrastra y Sif, les entrega una carta donde les informa que se va a casar con el gran duque Lapillion, mencionando que su tío vendrá a la boda, además de que no quiere volver a verlos entrar a la mansión principal, alejándose de ellos en ese momento. Los 3 están completamente sorprendidos, pero no hacen nada. La boda se realizó 3 días después, y con lo necesario para evitar que los nobles sospecharan, pero al término de esta, cuando iban de camino a la mansión,
Pereshati le pregunta al duque si acaso ellos venden su sangre, ya que sospecha que la envenenaron con eso. Pero al pensarlo mejor simplemente le pide que ignore su pregunta, dejando al duque algo confundido. Después de eso son detenidos por la princesa, quien le dice al duque que no va a haber nadie que lo ame más que ella. Y antes de que Pereshati se meta en problemas, es salvada por la hermana del duque, aprovechando así para irse. En el camino, el duque le agradece a su hermana, y ésta se presenta con Pereshati como Saoirse, y comienza a pelear con su hermano, dejándola atrapada entre una lucha de dos grandes bestias. Por otro lado, al notar que ambos hermanos se vestían con prendas que cubrían por completo su cuerpo, y pensando que podrían tener calor, Pereshati intenta abrir la ventana, aunque por accidente terminó golpeando al duque, lo cual hizo reír a Saoirse, aligerando el ambiente. Al llegar a la mansión, son avisados de que hay un problema en la entrada, por lo que el duque baja a investigar, llegando a tiempo para detener el ataque de Celfius, su hijo, hacia Sif, quien está haciendo un escándalo. Cuando Pereshati llega, le dice que no lo ama y el duque hace que se lo lleven, preguntándole discretamente si era él el que la iba a envenenar, cosa que ella confirma. En la cena, Pereshati le pregunta al duque por el niño. Él le explica que es el hijo de su difunto hermano y que había sido abandonado por su madre, por eso lo adoptó, además de mencionarle que no se preocupe, porque lo va a enviar a la casa de campo. Después de la cena, Pereshati piensa que a pesar de su esfuerzo solo sigue causando problemas, y de camino a su cuarto ve a una sirvienta que le llevaba la cena a Celfius, por lo que le pide que la deje llevárselo, ya que quiere conocer mejor al niño. Cuando llegó al cuarto se dio cuenta de que estuvo llorando, e intentó consolarlo, pero este solo la sacó de su habitación y le dijo que no le prestara atención. Pero antes de que pudiera decir o hacer algo, llegaron las sirvientas a informarle que su baño estaba listo, cayendo en cuenta de que iba a compartir cuarto con el duque. Cuando entró, el duque le explica que durante ese año no van a dormir en habitaciones separadas para no despertar sospechas, fingiendo ser un matrimonio feliz, para que el emperador no lo fuerce a casarse con la princesa. Además, le sugiere que deben de dormir juntos en la cama, y vemos como Pereshati está intentando dormir, pero está muy nerviosa, aunque de repente el duque le comienza a contar que su hermana era la verdadera heredera del título, pero cuando perdió a su familia, renunció a este, encerrándose en su casa, aunque ahora se alegra de que ya pueda salir. A la mañana siguiente, el mayordomo entró rápidamente, pero al verlos juntos, sale de la habitación. Esta escena no era lo que parecía, fue causada por una pesadilla de Pereshati, ya que al despertar terminó golpeando al duque. Durante el desayuno, el mayordomo, Molton, es avisado de que Celfius regresará a la casa de campo, y en ese momento Celfius se molesta diciéndole que no debió de adoptarlo, y cuando Pereshati intenta intervenir, el duque no se lo permite, diciéndole a Molton que solo le enseñe lo necesario. Molton amablemente lleva a Pereshati a un recorrido por la mansión, y ésta le pregunta si el duque odia a Celfius. Este lo niega, le dice que solo está preocupado por él, ya que sufre mucho por la maldición, porque su sangre es aún más venenosa de lo normal, enterándonos de que Molton es de los pocos que conocen el secreto de la familia. De repente su recorrido es interrumpido por un ruido, y al ver qué está sucediendo, se enteran de que Celfius está herido. Molton manda llamar al duque, pero Pereshati decide entrar a ver cómo se encuentra, aunque es recibida por un objeto que le golpea la cabeza, y sin importar eso, se acerca al niño para ver cómo está. Celfius, al ver que está sangrando, le pide disculpas y que no le diga al duque. Ella comienza a curar a Celfius, el cual le dice que no quiere regresar al campo. Pereshati le dice que ella lo ayudará, aunque él declina la oferta, ya que piensa que solo lo hace para verse bien ante el duque. Pereshati aún le da ánimos, y cuando Celfius se da cuenta de que ella está sangrando, toca su frente, sin darse cuenta de que también tenía una herida en la mano.
lo cual hace que Pereshati comience a sentirse mal y a pesar de que no quiere alarmar al niño, termina perdiendo la conciencia. Por suerte, vuelve a despertar, encontrándose con el duque, Celsius y Molton. El duque los regaña a ambos, ya que la sangre de Celsius es más fuerte y pudo no despertar. Después de esto, Celsius intenta salir de la habitación, pero Pereshati lo detiene, cuestionándole si realmente quiere irse y estar solo, lo cual hace que Celsius se anime a decirle al duque que realmente quiere quedarse. Le promete que será más cuidadoso, y el duque acepta que se quede. Podemos ver que han pasado unos días. De repente, Pereshati recibe la visita de su familia. Su madrastra comienza a llorar frente a ella, y cuando por accidente se derrama una taza de té, ella mete la mano para evitar que el líquido queme a Pereshati, lo cual provoca que piense que tal vez malinterpretó todo. Por otro lado, las sirvientas están parloteando y mencionan que al llegar la familia de Pereshati, a pesar de verse muy elegantes, parecía como si fueran a ver a un enemigo y no a su familia, cosa que escucha Celsius. Vemos que Pereshati sigue confundida por la situación y cuando su hermanastra le dice que Sif aún no la olvida, llega Celsius, quien al verla en ese estado le pregunta si está bien, cosa que ofende a la madrastra, quien dice que solo vino a ver a su hija, pero Celsius en ese instante la mira con enojo y Pereshati anuncia que preparen el carruaje, que las visitas ya se van, agradeciéndole a Celsius, quien la acompaña hasta su habitación, y para levantarle el ánimo le menciona que habrá un festival en honor al duque y a la victoria del imperio, e incluso también le pide que lo llame Selfie. Pereshati acepta llamarlo así, aunque también recuerda que su último día de vida fue el último día del festival. Por otro lado, el duque seguía trabajando en su oficina, y Molton le dice que debería de pasar más tiempo con la duquesa, si realmente quiere acallar los rumores, por lo que decide regresar a su habitación, aunque en el camino, la intensa lluvia que estaba cayendo comienza a tener un color rojo intenso, lo cual vemos que es algo que atormenta al duque. Y cuando llega a su habitación, encuentra a Pereshati dormida en el sillón. Él la lleva a dormir a la cama y la calma al ver que tiene una pesadilla, diciéndole que ya nadie la va a lastimar. Durante el desayuno, el duque le pregunta a Celsius si quiere ir a la academia, lo cual lo emociona, y Pereshati agrega que no puede lanzarle cosas a nadie, ni sacar una espada cuando esté enojado, molestando así al niño. Más tarde, Pereshati conoce a Rebecca, su nueva dama de compañía, con la que sale de la mansión ya que Molton le pidió de favor que fuese a dejar una donación al templo, y quiere aprovechar para averiguar más sobre la maldición. Ya que fueron al templo, entra a su biblioteca, donde encontró un libro, y aprovecha para preguntarle a 2 sacerdotes sobre las maldiciones, confundiéndolos un poco, pero al final uno de ellos pensaba que estaba investigando debido a los rumores sobre la familia Lapillion, aunque no tuvo ninguna respuesta. Después, preguntó en diferentes tiendas sobre un veneno indetectable, pero no tuvo éxito. Y ya cuando solo esperaban a Rebecca, de repente, Pereshati salió corriendo, ya que vio pasar a Saoirse, salvándola de ser atropellada y dándole su sombrero para que nadie la reconozca. Al regresar a la mansión, traían postres para Celsius, y cuando se los da, él le pide que la acompañe al colegio. Y más tarde, Pereshati le pregunta al duque si él también los va a acompañar, descubriendo que el duque fue educado en casa. A la mañana siguiente, Pereshati nota que Celsius tiene fiebre, pero él le suplica que lo deje ir aún así a la academia y que no diga nada, lo cual acepta. Y mientras ella estaba resolviendo pendientes en la ciudad, de repente escuchó una explosión. En ese momento ella recuerda que ese día iban a romper la estatua del duque, y tal como había sucedido antes, la estatua terminó en pedazos. Aunque en esta ocasión empezaron a caer unas hojas con un chisme que Pereshati sabía había sido iniciado por su familia. Ante esto fue rápidamente a la academia, pero terminó encontrándose con la princesa,
quien iba a recoger a su hermana. Pereshati tuvo una plática incómoda con ella, rechazando su invitación y retirándose a buscar a Celsius, quien aún seguía con fiebre. Pero ambos fueron sorprendidos al ver al duque. Celsius salió corriendo de ahí, dejando a Pereshati y al duque, que se fueron juntos hacia la mansión. En el camino, él se disculpó por la noticia del panfleto, explicándole que ya había mandado callar una, pero aún así no pudo evitar que la afectaran. Al día siguiente, Pereshati se enteró que todos los empleados salieron de vacaciones y de camino al cuarto de Celsius se topó con el hijo de Moulton, quien lo estaba ayudando. Celsius seguía enfermo y fue visitado por Saoirse, además de que Pereshati se enteró que el tío del duque era el médico de la familia y que iría a visitar a Celsius. Más tarde, cuando Pereshati le llevaba el pastel que tanto quería Celsius, escuchó cómo tosía y terminó entrando en la habitación, viendo que se encontraba tosiendo sangre. Momentos más tarde, cuando llegó el duque, solo vio pasar a Pereshati corriendo hacia el cuarto de Celsius, cubierta de sangre y cargando una bandeja y sábanas. Pereshati quería ayudar y Saoirse le pidió que trajera esas sábanas. En ese momento el tío entró y le pidió que se llevaran a la duquesa, quien afuera le pregunta al duque por qué no le había dicho sobre esto, pero al ver su expresión entendió que aún la veía como a una extraña, por lo que se va a su cuarto, comprendiendo por qué les dio vacaciones a todos. Aunque en ese momento Saoirse entra informándole que quiere hablar con ella y que Celsius está mejor. Por ahora dejaremos hasta aquí nuestra historia. Si les gustó este tipo de contenido, no olviden darle like, poner en los comentarios sugerencias de nuevos videos, compartan y suscríbanse. No olviden de unirse a la familia del Pato Lector o dejar un super gracias que me ayudaría a seguir trayéndoles este tipo de videos. Nos veremos en un siguiente resumen. Bye.